En Estados Unidos ahora vimos cómo los precios en este Thanksgiving, en estas fechas, pues se han rematado los precios. Es quizá una de las cosas, entre comillas, positivas que podríamos esperar, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando también se trabaje en ello, ¿no? Eso no es por obvia gracia del Espíritu Santo que va a bajar los precios. Ok, generalmente tendemos, Luis, a culpar un poco, digamos, la situación de Estados Unidos, es decir, de que los factores externos son los que están golpeando, presionando la economía y que por lo tanto no tenemos más que esperar que pase el temporal. Te pregunto, ¿igual les va a golpear a los demás países centroamericanos o les va a golpear menos, por ejemplo, a Costa Rica, Panamá? Y si es así, que les va a golpear menos, ¿por qué? ¿Por qué les va a golpear menos a ellos que a nosotros los salvadoreños, por ejemplo? Mira, yo creo que nosotros no hemos hecho nuestra tarea, por un lado. ¿Verdad? Eso significa que sí, que les va a golpear menos a estos países. Yo creo que hay algunos países a los que les va a golpear menos y hay otros países a los que les va a golpear similar a nosotros. Yo creo que hay dos países que yo creo que les va a golpear menos, que son Panamá, por un lado, que está en otras ligas, ¿verdad? O sea, Panamá está con una inversión enorme en un montón de cosas, no solo el canal de Panamá, sino también en una cantidad de inversiones gigantes que está haciendo desde hidroeléctricas, refinerías de petróleo, etcétera, ¿verdad? Y todo eso le está generando a Panamá que crezca por lo menos al 8% este año. O sea, como que no está pasando nada, están entrando capitales también a Panamá y demás. Creo que el otro país es Guatemala. Guatemala sí se está viendo afectado, pero Guatemala sí se ha preparado y tiene una deuda bastante baja, tiene reservas de $5,000 millones, tiene con qué hacerle frente realmente a la situación. Yo creo que El Salvador, el problema es que al estar dolarizados nosotros, es una transparentación de todo automático, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos ninguna forma de corregir vía precios, ¿verdad? Vía devaluación, vía otras variables de precios, sino que es todo vía empleo. Luis, pero esto es lo que de repente no entiende uno. Por un lado hay economistas que te dicen, mire, gracias a Dios que estamos dolarizados, porque la dolarización nos pone en un, digamos, especie de blindaje, ¿no? Y por otro lado encuentras economistas que dicen que en este momento estar dolarizados es un problema. ¿Cuál es la verdad sobre estos dos planteamientos que hemos escuchado de los salvadoreños en varias ocasiones? Mira, yo creo que el estar blindado depende de la cantidad de recursos disponibles que tengas, ¿verdad? Entonces, sí está blindado en cuanto a que no puedes hacer muchas locuras, ¿verdad? O sea, porque el margen de maniobra es muy bajo. El problema es que sí hemos hecho una cantidad de cosas que no deberíamos como país. Por ejemplo, los subsidios. Esta cantidad de subsidios, tú mencionabas, imagino que vamos a hablar de eso. Entonces, estos subsidios le están generando el gobierno más o menos el 25% del presupuesto nacional se está yendo en subsidios. Y eso no es financiable, no es posible que tú sigas sin obtener financiamiento externo, ¿verdad? Una posibilidad de pago. Entonces, eso está generando un gran problema. Por otro lado, en la medida que no tenemos reservas internacionales del gobierno, porque las que tenemos son de los depositantes, entonces en esa medida el gobierno no puede salir a intervenir en los mercados. Y hemos visto como pequeños movimientos que se requieren 10, 20, 30 millones de dólares te disparan las tasas de interés en la bolsa de valores, te están afectando las tasas de interés en los depósitos. O sea, ¿el gobierno no tiene mucho margen de maniobra por la dolarización? No por la dolarización, o sea, la dolarización es una condición, nada más. El problema es que si tú no tienes los recursos para sostener y para mantener esto, entonces entras en los problemas que estamos. Pues ahora, yo creo que el gobierno ahora está haciendo lo que debía de haber hecho hace 6 meses, por ejemplo, que es los préstamos con el Banco Mundial, con el BID, los préstamos, la relación que se está desarrollando con el Fondo Monetario Internacional en este momento, son muy buenos. O sea, estas son las cosas que sí te garantizan la sostenibilidad de la dolarización y ese blindaje del que estamos hablando. Pero si no haces las cosas a tiempo, entonces tienes la situación como la que tienes en este momento, y es que no hay suficiente dinero en el país para poder seguir trabajando de la manera que se ha venido trabajando. Y cuando tú decías, Luis, por ejemplo, que no hemos hecho bien la tarea, ¿te referías a estos factores que estás mencionando o hay otros más factores que no hemos hecho bien como país? Yo creo que hay varios, ¿verdad? Creo que si uno va a hablar de este gobierno, a mí me parece que fue un gobierno bastante bueno para los primeros 3 años. Creo que en el último año y medio ha perdido bastante el rumbo. Y la focalización, por ejemplo, de subsidios se debió de haber dado hace mucho tiempo. El planeamiento para unas circunstancias complicadas
internacionales y nacionales, además, porque tenemos elecciones, debió de haberse hecho antes también. El tema del puerto, por ejemplo, el tema del puerto debió de haberse hecho hace un año, pero por lo menos hace 6 meses. Entonces, creo que se han postergado un montón de decisiones estratégicas y fundamentales para garantizar la estabilidad del país, y ahora se están queriendo hacer rápidamente, pero los organismos multilaterales no funcionan a la velocidad que nosotros requerimos. Claro. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. En este entorno, como ya lo dijo Luis, como lo dijo Roberto también, se han inyectado $500 millones ya a la banca, ¿no? Al sistema financiero. Todavía no, eso no ha venido. No ha venido todavía, pero ya está la firma, por lo menos. No se sabe cuándo va a venir. Pero es lo que estamos hablando, o sea, vamos tarde. Exactamente. Y quiero analizar eso cuando regresemos. Es decir, lo dijo el presidente de la Cámara de Comercio hace unos días también. Esto es importante, pero no es toda la solución. Hay que ver otras cosas como los subsidios, por ejemplo, y hacer replanteamientos en otros temas importantes. Pero también $500 millones, pues son $500 millones. Vamos a ver qué efecto tiene esto. En realidad se percibe, porque ustedes lo mencionaban, el sector de la construcción está parado y está demandando plata, ¿no? Y hay otros sectores de la economía salvadoreña que también quisieran caer encima, digamos, de esta plata. Vamos a regresar en breve. Bueno, vamos a hablar más adelante qué tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer las empresas? Estoy hablando con 2 economistas esta mañana de mucho prestigio y obviamente ellos saben qué tienen que hacer las empresas, qué tienen que hacer el gobierno y qué tiene que hacer la familia o los salvadoreños en una situación de crisis. Pero antes, Roberto, nos quedamos pendientes sobre esta inyección de $500 millones al sistema financiero de nuestro país, que ha habido mucha expectativa y yo diría bastante pompa, ¿no? Sobre el impacto que puede tener esto. Se habla incluso de que estos 500 millones va a servir para reactivar los empleos que se han perdido. Para recuperarlos, quizás diría yo, porque se han perdido más o menos, según cifras bastante conservadoras, entre, no sé, cerca de 20 se habla. No sé, Luis, si tú conoces algún dato preliminar, algún dato nuevo sobre esto de los despidos, pero... Sí, reconozco que la construcción está hablando de cerca de 10.000, y sé que por lo menos en Maquila han habido como 6-7.000, y por supuesto en otros sectores podrían dar ahí por los 20.000 que tú estás indicando. Y en este marco entonces, Roberto, ¿qué significan estos $500 millones para la enfermedad, si se quiere llamar de esa manera, que podríamos estar enfrentando y que vamos a enfrentar en los próximos meses? Y que uno de los principales problemas que tiene el país es que sus fuentes de dólares, por decir así, internas, por lo menos de las que de alguna manera el país ha estado basando su crecimiento, que es remesas, que son exportaciones, por ejemplo, se han reducido. Entonces te cobra mucha importancia el acceso a recursos externos en un momento en que el mercado internacional está bastante apretado en ese tema y cuesta conseguir recursos. Entonces la economía, justamente en un momento en que se vislumbra que hay perspectivas de crecimiento negativo, pues qué mejor que traer recursos bien usados, por supuesto, porque nuestros niveles de endeudamiento por el momento pueden ser manejables, traer esos recursos para que se pueda reactivar la economía y esos recursos canalizarlos pues a través del sistema financiero. O sea, en principio y teóricamente es necesaria la inyección pues, de dinero cuando hay dificultades para que tengamos, digamos, suficiente dinero o suficiente lubricante para que la economía funcione, porque el dinero es como de una maquinaria, si tú no le estás acercando se te traba, ¿no? Sí. Ahora, eso creo que no hay ninguna duda, ¿no? Que es una buena decisión y que es importante, creo que todos los partidos, incluso políticos, lo reconocen. La pregunta es el monto. ¿Se va a sentir eso realmente en la economía del país? Bueno, yo creo que 500 millones sí es un monto importante para los momentos actuales, para una economía como la nuestra, ¿no? Pero acá creo que la discusión no debería estar tanto en si es el Banco Central el que puede hacerlo, tiene o no tiene permiso, si la Asamblea tiene o no que autorizar. Yo creo que sí, en todo caso dejémosle la discusión a los juristas y a los abogados, pero creo que la discusión tiene que centrarse en cómo hacer que esos 500 millones bajen realmente. Y que otras medidas, porque no solamente podemos decir, mire, con los 500 millones. Porque, cuando dicen bajen, que lleguen a la gente que lo está necesitando. Sí, que llegue a la economía y que llegue a la inversión y que la inversión pues se pueda, digamos, llevar a cabo. Pero el punto es que también hay otra serie de medidas que tienen que hacerse.
conversábamos en una reunión con Luis y ahí discutíamos una medida, y es que el banco, como bien decía Luis, el país no tiene reservas, pero hay unos dineros del público, el encaje, ¿no?, que hace algunos meses atrás se subió, es decir, ese es un dinero como de reserva, de garantía, que pues lo tiene el Banco Central, subieron 3%, ¿no?, Luis, a ese encaje legal. Es un dinero que se retira, es decir, un poco de aceite que se le quita a la maquinaria. Bueno, son 270 millones de dólares. Una medida es poder otra vez quitar ese 3% del encaje y devolverse a la economía. Son 270, es más de la mitad de los 500 que estamos necesitando. Entonces, también este tipo de medidas tiene que complementarse con otras.